We're going to continue talking about the atonement, Seguimos hablando sobre la expiación and we'll talk about the various facets of the atonement, y ahora vamos a hablar sobre las diferentes facetas o dimensiones de la expiación, known as the theories of the atonement. conocidas como las teorías de la Now, expiación. we'll only look at the major theories, Solamente vamos a ver a las teorías mayores de la and we'll expiación do a quick survey of each one. y vamos a hablar rápidamente sobre cada una. There are many books written about each one of these. Hay muchos libros escritos sobre cualquier de estas teorías mayores de la expiación. But we'll do a quick overview of each. Vamos a hacer algo muy, no quiero decir ligero, pero no extenso, sobre cada una de las teorías. The first one is moral influence. La primera theory. teoría acerca de la que vamos a hablar es la influencia moral. La influencia moral. That's the moral influence theory. Sí, la influencia moral. La teoría de la influencia moral. In this view, the core of Christianity is positive moral change, and the purpose of everything Jesus did was to lead humans toward that moral change. Desde este punto de vista, el núcleo del cristianismo es el cambio moral positivo y el propósito de todo lo que hizo Jesús fue guiar a los humanos hacia ese cambio moral. Christ is understood to have accomplished this variously through his teachings, his example, his founding of the church, and the inspiring power of his martyrdom and resurrection. Cristo está en esta teoría entendemos que Cristo ha logrado esto de diversas maneras a través de sus enseñanzas, su ejemplo, la fundación de la iglesia y el poder inspirador de su martirio y su resurrección. Some scholars suggest this view was universally taught by the church fathers in the 2nd and 3rd century AD. Algunos estudiosos sugieren que esta visión fue universalmente enseñada por los padres de la iglesia en los siglos segundo y tercero después de Cristo. The moral influence theory La teoría de la influencia moral was also enjoyed popularity during the Middle Ages. También tenía popularidad durante las edades medias, But since the Reformation, pero desde el tiempo de la Reformación it's been advocated by modern philosophers like Immanuel Kant or Paul Tillich. ha sido propuesto también, creo que es la palabra correcta, ha estado propuesto propuesta por otros escolares o eruditos más modernos como Immanuel Kant y como Paul Tillich y otros. It remains the most popular view of atonement among theologically liberal Christians. Y esta teoría de la influencia moral sigue siendo la visión más popular de la expiación entre los cristianos teológicamente liberales. And basically it means Básicamente significa that the life, death, and resurrection of Jesus was accomplished for the purpose of making us better people. que la vida, la muerte y la resurrección de Cristo lograron el hecho que vamos a ser mejores personas. It's not seen as transformational. No se ve la vida, muerte y resurrección de Cristo en esta teoría, no se ve esas cosas como transformacionales. It's not seen as redemptive in the sense of paying the price for our sin. Ni se ve en una manera de redención como en pagar el precio de nuestros pecados, But simply to make us better people. sino solamente se ve como hacer que nosotros seamos mejores personas. So it's clear this theory lacks some things that are intrinsic to the atonement. Entonces es muy claro que esta teoría tiene falla de unas cosas muy integrales a la expiación. But it also has something in it that is inherent in the atonement. Pero a pesar de eso, tiene algo, esta teoría de influencia moral, tiene algo que es inherente en la expiación. Because we do understand that because of Jesus' life, death, and resurrection,
we are set free to become the people God created us to be. Porque sí entendemos que por medio de la vida, muerte y resurrección de Cristo, la expiación en la cruz, how'd you phrase the Set free to be. Yeah. Somos estamos liberados para ser las personas que Dios nos ha creado ser. So there is a moral aspect to the atonement. Entonces sí, es la verdad que hay un aspecto moral a la expiación. Once we come to know Jesus, Después de que nos convertimos a Jesús y conocemos a Él, in his redeeming grace, en su gracia redentora, and we've been set free y hemos experimentado la liberación from the penalty and power of sin, de la penalidad y del poder del pecado. we should be different. Sí, debemos ser diferentes. We should live differently. Debemos vivir diferentemente. Let the liar lie no more. Que el mentiroso no miente más. Let the one who steals steal no more. Que el ladrón no roba más. Let the murderer murder no Que el more. asesino no asesina más. Let the hater hate no more. Que el oidor no oída más. You see, there should be a moral change. Sí, debe ser un cambio moral. So the atonement Entonces la expiación has the power tiene el poder to change para us. cambiarnos. But that's not all there is to the atonement. Pero eso no es todo de lo que trata la But it expiación. is an important aspect Pero of sí, it. es un aspecto muy importante de la expiación. The second